Sí. Perfecto. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a estar compartiendo hoy esta masterclass que habla de cómo gestionar el cambio y la incertidumbre, y como corresponde, primero presentarnos en sociedad. Nosotros somos Real. Real es un proyecto que nace en 2021, pero que fue gestado en fines del 2020, así que tiene características de incertidumbre, fue creado en un contexto de incertidumbre, y entendemos que desde ahí podemos también contar nuestra experiencia y dar respuesta a estos tiempos. Por eso nos parecía tan importante empezar con este tema. Bueno, Hernán, ¿vos compartís la presentación? Sí. Ok, perfecto. Bueno, la idea es hoy tomarnos una hora para hablar de gestión del cambio en la incertidumbre, y vamos a estar compartiendo ideas, conceptos y demás. Siéntanse libres de todas las dudas que tengan. Si quieren las pueden ir volcando en el chat y las vamos abordando o a medida que vamos conversando, o las dejamos para un segundo momento poder ir respondiendo dudas, inquietudes, pero la idea es que se puedan llevar también identificadas aquellas oportunidades de mejora, o aquellas cosas que a ustedes les intriga o les llamó la atención de este título, puestas del encuentro de hoy. Quería contar un poco qué es Real y contar quiénes somos desde la misión. Real Mindset Station es un laboratorio de aprendizaje, y si decimos que es un laboratorio tiene que ver porque no solamente generamos respuestas, sino que en este contexto que es tan cambiante, experimentamos, probamos, interactuamos con otros, creamos comunidad, y desde ese lugar vamos trabajando en esto que es la revolución cultural o la revolución del sentido. Entonces es un laboratorio que crea comunidad, que busca aprender, que busca desafiar ideas, y desde ahí construir un contexto viable para todos. Y como dice el nombre, creemos en los cambios reales, creemos en la importancia de repensar, de reaprender, y desde ahí, con esa humildad también, tenemos nuestra propuesta. Estamos a punto de comenzar nuestra segunda edición de Be a Changer, que es nuestro primer programa, y después les vamos a contar un poco más de eso, por si alguno quiere información. En la segunda parte de nuestra charla vamos a destinar unos minutos a conversar de esto también, por si alguno tiene alguna duda o quiere conocer más. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. Y arrancamos, vamos por el comienzo, ¿sí? Y primero es acomodarme. Ahí está. Y el comienzo es por uno. Entonces digo, vamos a trabajar hoy en cómo gestionar el cambio en el contexto de incertidumbre, tomándolo primero como una referencia individual, bien, digamos, fiel a nuestra impronta en lo que es Real, como contaba Mara, de tener a la persona como centro y todo el entorno cultural, ¿sí?, como parte del campo de acción. Entonces vamos a comenzar con esta mirada desde lo personal, que el cambio comienza por nosotros. Desde este lugar lo que queremos es preguntarles, y vamos a disparar algunas preguntas que no hace falta ni que las respondan en el chat, ni generalmente hacemos alguna interacción. Lo que queremos hoy es como hacerlo bien simple. Lo que queremos es que la pregunta los atraviese y se puedan revisar en función a la pregunta. No tienen ni que compartir la respuesta ni nada, es nada más conectar con la pregunta y ver qué registro tienen, qué les pasa, si hay algo de esto, ¿sí?, que pueden reconocer en ustedes. La primera es si estás sintiendo desconcierto ante algunas decisiones. Si te sentís abrumado por mucha información, porque hay muchos canales, muchas vías, mucha data dando vuelta. Entonces digo, si tenés esta sensación de estar abrumado o abrumada, si sentís que las respuestas que tenías ya no te sirven, y había claridad en un montón de cosas que de repente empezaste a no sentir claridad. Es decir,
por más que te hayas preparado, te hayas formado, si empezás a sentir que te quedás corto, ¿sí? O si esa sensación de correrla desde atrás, es como que cuando sentís que vas a llegar, te corrieron el mojón, ¿no? Es como, parece que nunca terminás de estar a la altura, nunca terminás de llegar a estar a tono. Y por último, si tenés sensación de intranquilidad, si se chequean, se revisan, ¿sí? Si logran ver si algo de eso es parte de lo de ustedes. Si algo de esto pudieron responder sí me pasa, o a alguna de estas, a la mayoría, quiero decirles que le está pasando lo mismo que nos está pasando a la mayoría de la humanidad. Y parecería que el mundo se está poniendo como incierto a propósito, porque es como que todo lo que estaba de alguna manera dado empieza a estar desafiado. Y para eso vamos encontrando diferentes formas de denominarlo. Hay una que es muy común, que seguramente estén familiarizados, que es VICA, que significa volátil, incierto, complejo y ambiguo, que es una denominación contextual. Le llamamos a los entornos de esta manera. Y esto es un término que comenzó hace varias décadas, que como muchas cuestiones que tomamos en las organizaciones, vienen de otros ambientes, en este caso de las fuerzas militares cuando realizaban invasiones en Irak. Las fuerzas americanas cuando realizaban invasiones en Irak se encontraban con un territorio que nada era, digamos, como similar a lo que habían planificado. Entonces, a esos espacios y esos contextos empezaban a acuñar esta terminología, que después lo tomó el mercado bursátil y que después lo tomaron las organizaciones como una forma de explicar que las cosas que para ellos eran, de alguna manera, ordenadas, empezaban a no ser tan así. Pero como somos en las organizaciones, ya nos queda corto, entonces empezamos a acuñar nuevas terminologías, como BANI. BANI, en su traducción, significa quebradizo, ansioso, no lineal o incomprensible. Es decir que a lo que ya era VICA, ahora le sumamos mayor complejidad, y esta es una denominación que surgió post o durante la pandemia. El punto con esto es que, de alguna manera, vamos sintiendo que los entornos, ¿sí?, no nos dan las seguridades que antes creíamos tener. Y más allá de que nos guste ponerle distintas terminologías, en el fondo, todo lo que termina reflejando es que no sabemos. Y que no sabemos muchas de las cosas que pensábamos que sabíamos, y que tenemos que empezar a aceptar que la nueva forma es no saber. Esto, Hernán, en definitiva, cada uno de estos términos o de estas letras apuntan a esto del contexto de incertidumbre, que antes había un contexto en el que nos manejábamos donde teníamos respuestas o sabíamos cómo proceder, y estos son todos los términos que le estamos poniendo a un nuevo contexto que no es que no tiene sentido, que no es que es desordenado, sino que no conocemos el orden, que no conocemos la respuesta de cómo reaccionar y que no conocemos cuál va a ser el patrón y las reglas del juego de este nuevo contexto. Entonces le ponemos todas estas palabras desde volátil hasta quebradizo, ansioso, todas en definitiva de lo que nos están hablando es de que no sabemos. De que no hay una respuesta planificada y programada, y que esta incertidumbre es lo que está atravesando todos estos términos con los que estamos tratando de poder nombrar la sensación que tenemos, que ya no es individual, no es personal, es de una comunidad, es de las organizaciones, es del mundo. Y esto es lo que tenemos que empezar a aprender a leer, a conocer y a comprender para podernos manejar en este contexto. Por eso hablamos del contexto de incertidumbre, porque todas estas palabras de lo que nos están hablando es de que tenemos que iniciar un nuevo aprendizaje, tenemos que encontrar nuevas bases para poder estar conviviendo en este nuevo contexto, ¿no? Y además que da lugares que, digo, como decía Mara recién, ¿no? Estamos buscando formas de llamarlo para ver si eso nos da cierto grado de seguridad. Pero claro, cuando lo empezamos a denominar, nos damos cuenta que en el fondo, si ya VICA era difícil,
Vani, es como dificilísimo. Entonces, la sensación que da toda la explicación de lo no lineal, lo incomprensible, es una sensación de caos. Y a mí hay una parte del caos que me encanta, y hay una parte que no me gusta nada. Y según donde yo estoy posicionado internamente, me siento mejor o no tanto. Ahora un día entendí que caos no es un desorden, sino que caos es la antesala de un nuevo orden. Entonces empezar a restarle importancia o empezar a ver y analizar cuáles son nuestras creencias sobre contextos caóticos y lo que la palabra nos significa, ¿no? Porque una cosa es lo que significa la palabra, otra cosa es lo que nos significa a nosotros la palabra. Y empezar a desarmarlo, porque no es que de repente no hay, en esta no linealidad, no hay causas y efectos. No es que de repente los contextos son incomprensibles, es que todavía no encontramos la manera de comprenderlos. O es que los efectos a esas causas ahora son otros, pero no dejó de haber causa y efecto. Esto requiere que nosotros nos posicionemos en un lugar, porque cuando no estamos atentos a esto, la sensación es esta. Que estábamos ahí, esta es la imagen de la playa, de decir, estoy sentado en el agüita y de repente viene una ola que me lleva puesta y me hace tragar arena. Bueno, esta es parte de la sensación que tenemos y es lo que nos requiere elevarnos por sobre esto que nos está pasando, pero la manera de elevarnos no es ni negarlo ni taparlo, sino es poder comprender desde un lugar diferente. Y por eso yo siempre uso esta imagen, que es del movimiento de indignados en España, de comienzo de este siglo, donde no marca. A mí el mensaje de esta chica me parece increíble, porque no es que marca que esa crisis era de conciencia. Está en la antesala, primeros años de este siglo, y te está diciendo, la crisis de este siglo es de conciencia. Es decir, si se pueden pensar todas las cosas que fueron pasando a nivel general o a niveles locales en donde ustedes estén, van a ver que todas traen aparejadas cuestiones que en el fondo lo que necesitamos es ser más conscientes. Ser más conscientes significa tener la capacidad de darnos cuenta cómo está siendo nuestra realidad interna, de como seres humanos, pero también ser más conscientes del impacto que estamos teniendo nosotros en los entornos en los cuales nos vamos manejando. Entonces, ponerle nombre al entorno es una manera de poder empezar a domar las sensaciones que tenemos. Pero lo que realmente tenemos que hacer es ayudarnos a ser cada vez más conscientes de cómo nos estamos manejando y cómo operamos como persona, como equipo, como organización, como sociedad, como humanidad en estos entornos en los cuales nos estamos moviendo. Caro, ¿voy yo? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. En este entorno y en lo que estaba contando Hernán principalmente, hay algo clave, que es justamente lo que muestra la imagen, que quienes se adapten mejor son los que van a poder evolucionar con los cambios. O sea, básicamente, el transitar, como nuestra propuesta de hoy es transitar la incertidumbre a través de la mirada de gestión del cambio, nos va a permitir saltar esta ola de una manera, primero de atravesarla, punto número 1, casi de supervivencia, pero lo más importante es llegando a un lugar de crecimiento y de expansión mucho mejor de donde estábamos. Y en la misma línea aparece gestión del cambio, como decía Mara, desde un lugar de desconocimiento o de aprovechar la gestión del cambio como una herramienta más, pero con una mirada distinta. Entonces, ¿qué podemos? La gestión del cambio, nos gusta a nosotros esta frase que es de la Asociación de Change Management, de profesionales de Change Management, que es
La gestión del cambio es el conjunto deliberado de actividades que facilitan el éxito del cambio individual organizacional y la concreción de los resultados de negocio previsto. O sea, es una metodología, es una forma de intervenir el cambio. El punto es que esta disciplina se resignifica en el entorno que les traemos hoy de incertidumbre. ¿Por qué? Porque lo que estaba contando Hernán, ya el contexto ni siquiera sabemos cómo lo llamamos. Ya no tenemos un punto de partida y un punto de llegada. Estamos todo el tiempo atravesados por cambios y por nuevas realidades y nuevas formas de ser y de hacer. Y en esto, la gestión del cambio es volver a las bases y decir, bueno, acá tenemos una punta, una parte, una forma que quizás nos ayuda a transitar este camino y de nuevo, adaptarnos y superarnos y poder evolucionar al mismo tiempo que el entorno. Y acá reforzar una idea que trabajamos con Caro en el webinar anterior, de esto de que el cambio, claro, deja de ser lineal, ¿no? Esto que mencionabas recién, deja de ser lineal para empezar a aparecer distintas respuestas ante eso que estábamos gestionando. Entonces, esa complejidad es lo que nos trae, ¿sí?, estos contextos de incertidumbre, que es cómo suma esa, y cómo le suma complejidad, porque antes, como decía, en esto lineal que les decía Caro, salíamos de A, como realidad actual, íbamos a una realidad deseada, y vos tenías que gestionar el cambio hacia esa realidad deseada. Hoy salís de A, y no sabés si vas a llegar a B, si va a ocurrir C, si va a pasar X, entonces tenés que gestionar el cambio, dando pasos firmes, y ahora vamos a ver algunas cuestiones a trabajar, para poder ir ganando pequeñas certezas en este contexto de incertidumbre. Entonces digo, como base, quiero que vayamos a la definición, y una definición de incertidumbre que siempre me resultó interesante, tiene que ver con, esto sacado de diccionario. Fíjense esto, falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud. Entonces digo, incertidumbre es lo que llamamos cuando hay una falta de seguridad, de confianza o de certeza. Primera reflexión sobre esto es, si hay certeza, no hay otras cosas que me pasan. Y fíjense lo curioso, cómo certeza y como confianza aparecen a la misma altura. Quiere decir que yo padezco la incertidumbre cuando no estoy seguro, o no tengo certeza o confío en lo que va a ocurrir. Primer dato curioso, la confianza pasa a ser un reemplazante o cubre la brecha que la certeza deja. ¿Se entiende esto? Si yo tengo certeza de algo, no necesito confiar. Yo estoy seguro que algo va a pasar, no necesito confiar. Si yo estoy seguro que algo está pasando, no necesito confiar. Pero cuando no tengo certeza, la confianza es lo que a mí me da tranquilidad. ¿Me siguen con esta idea? Esto es relevante e importante. ¿Por qué? Porque primero nos muestra que vivimos en un contexto de incertidumbre todo el tiempo. Ahora lo que está pasando es que se hace más evidente y más presente. Pero todo el tiempo nosotros estamos viviendo y conviviendo con la incertidumbre. Yo siempre digo, ustedes salen de su casa a hacer algo y asumen que vuelven. No los quiero paranoiar, pero digo, hay un asumir inconsciente de que las cosas se van a dar. Vos no estás pensando en todas las variables que van a pasar o que están ocurriendo para que algo... Entonces, hay algo implícito en nosotros. Ahora, cuando eso se ve afectado, y ahora vamos a ver por qué, porque de repente las variables en las cuales vos apoyabas o esa certeza o esa confianza se ven afectadas, entonces empezamos a padecer la incertidumbre. ¿Me siguen con esto? ¿Sí? Porque si estamos
avanzo. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien, hola Ine. Entonces, vamos a trabajar sobre 3 claves, ¿sí? Que los vamos a ver desde la mirada personal y los vamos a ver desde la mirada organizacional, ¿sí? Siempre para nosotros es clave que incluso si sos una persona de influencia en una organización donde vas a estar operando con el cambio, siempre trabajes primero con vos. Por eso damos este enfoque, ¿sí? La primera clave tiene que ver con resignificar la autoconfianza. Y la autoconfianza, como decíamos antes, más allá de la cuestión de superación y todo lo que da, resignificar la autoconfianza tiene que ver con que vos empezás a sentir que la confianza en cuestiones externas se va a ver afectado, con lo cual tenés que hacer mayor hincapié en tu autoconfianza. Es decir, más que estar confiando que a la organización, por ejemplo, a la cual pertenezco, le va a ir bien y va a fluir y voy a tener trabajo, yo tengo que resignificar la autoconfianza en quién soy yo como alguien empleable, o si tengo que salir a buscar nuevos caminos, nuevos recorridos, etc. Cómo me preparo, cómo trabajo, porque si no quedo dependiente de algo que yo no controlo. Entonces el punto acá tiene que ver en confiar que yo soy el creador de mi experiencia. Eso es resignificar, es la autoconfianza puesta en que las cosas y la realidad que yo experimente tiene más que ver conmigo que con las variables externas. Porque esa realidad externa siempre va a estar cambiando. Y a veces tiene un nombre y a veces tiene otro. Pero tu capacidad de poder adaptarte a eso y de poder ver el impacto y ver principalmente que somos creadores de la realidad interna. Quiere decir que no es tanto lo que está pasando, sino es lo que a mí me pasa con eso que está pasando. Y cómo yo necesito prepararme, trabajar, reforzar, ¿sí? Por eso nosotros desde Real apuntamos a los profesionales y apuntamos a la persona. No vamos a la empresa, aunque trabajemos en empresa nosotros. No vamos con esta propuesta a la empresa, vamos a las personas. Vos tenés que trabajar en mejorar tu perfil, en convertirte en alguien más empleable, en poder conocer más de lo que está pasando y actualizarte. Entonces, como esto es mucho, tenemos que empezar a aceptar de a poco, porque si yo te digo que todo termina siendo creación tuya, y eso me lleva a tener un grado de responsabilidad mayor sobre las cosas que me pasan, que es así, pero no lo estoy viendo porque no estoy siendo lo suficientemente consciente, tengo que empezar a aceptar de a poco. Entonces, una de las maneras para empezar a conectar desde esta nueva mirada de la autoconfianza y verte creador, es mirar hacia atrás. Y mirar cómo llegaste hasta acá. Ver tus propias respuestas en el pasado. ¿Por qué? Porque capaz no hubo una pandemia, pero capaz tuviste algún momento de tu vida en la cual sentiste que había incertidumbre invadiéndote. Capaz era en un contexto laboral, no tenías claridad sobre una situación, capaz era en una relación, pero la incertidumbre la sentiste, porque había algo de lo que pensabas que iba a pasar que no sabías si iba a pasar. Entonces, ir hacia atrás y ver cómo operaste en esos momentos te va a dar un montón de información para vos. Y a mí esta imagen me encanta porque es de la pandemia del principio del siglo pasado. Y yo digo, cambiamos la moda, pero tampoco es tan distinto. Entonces está bueno ir a ver qué pasaba para poder entender cómo manejarnos hoy. Ahora, desde el punto de vista de la organización, ¿sí? Está bueno ver qué es posible y qué no, está bueno ver ese futuro intermedio, poder identificar escalas menores, capaz no irte con todo. Dice, bueno, pará, dentro de esto que está pasando, ¿qué podemos? ¿Cómo podemos operar sobre esto de una manera cercana, ¿sí? Con algo agarrable, maleable, con algo que podamos que al ir pasando nos dé seguridad? Capaz no es el megaproyecto, capaz es, arranquemos con esta etapa, veamos y vamos viendo. Y acá es fundamental, perdón Hernán, pero acá es fundamental tener en cuenta el tipo de salto que estamos pidiendo cuando hablamos de un futuro posible y un intermedio. Y si hablamos de que en este punto estamos hablando de la confianza organizacional, ¿cuánto demostramos y cuánto ganamos en este periodo donde estamos parados a nivel confianza con nuestros colaboradores? Y en base a eso,
cómo resignificamos esa confianza, bajo qué artefactos, y en base a eso pensamos el salto que podemos dar. Entonces, primero a veces hay que reconstruir confianza. La confianza tiene que ver con la credibilidad, tiene que ver cómo respondemos como organización frente a lo incierto. Cómo respondemos frente a lo no planificado, si hacemos honor a quienes somos, o si tenemos que restablecer la confianza para poder avanzar en un contexto de incertidumbre. Y esto de que se hizo en un pasado similar, las organizaciones vivieron un montón de momentos de cambios donde se hackeó el sistema, donde se tuvieron que resignificar y refundar, las organizaciones más antiguas, pero las nuevas también, porque las organizaciones más jóvenes en cortos periodos de tiempo fueron dando como distintos vuelcos y crisis de crecimiento que te ayudan un montón a saber qué hay en el pasado de patrón de aprendizaje para traer acá, pero sin embargo nada de esto funciona, no hay proyecto de desarrollo que funcione si no hay una base de confianza y de entendimiento entre todos los que hacen a la organización, que no es solamente el comité ejecutivo o grupo directivo, es como todas las personas que operan una organización confían frente a la incertidumbre y frente a que no hay garantías de éxito o de que las cosas no van a cambiar. Entonces, frente a esto, reconstruir la confianza y ver cómo está esa confianza antes de pedir el salto es como el puntapié inicial. Bien. Para mí esta clave, si pudiera resumirla en algo, que creo que nos hace mucho sentido a nivel individual, por lo que Hernán está contando, de cómo, bueno, nosotros tenemos que resignificar nuestra autoconfianza. A nivel organización lo que se ve es que en momentos de incertidumbre la confianza se busca más afuera que adentro. Y me parece que esa es como la clave justamente de esta clave. Resignificar la autoconfianza en la organización invita de nuevo a lo que dice la placa, ¿no? A virarse en el pasado, buscar un futuro intermedio y qué es posible y qué no. Pero de nuevo, para adentro. Y la organización en general está más orientada hacia afuera. Así que me parece espectacular poder quedarnos con esta clave como primer insight de cómo atravesar la incertidumbre con una estrategia de cambio. Bien. Yo uso una metáfora en la calecita, pero la cuento otro día, porque si no, no voy a llegar. Pero es esto, es esta mirada hacia adentro. La segunda clave tiene que ver con el desapego y la desidentificación. ¿Por qué? Porque justamente el apego a aquello que nosotros consideramos o interpretamos que está afectado por lo incierto, mi apego a eso es lo que me genera el sufrimiento, no lo incierto, no lo que está cambiando, no lo que no sé, sino mi apego a lo que para mí es relevante o importante, es lo que me está generando el sufrimiento. Entonces, ¿sí? Tengo que empezar a revisar qué es lo que a qué estoy apegado, qué es lo que a mí me está afectando de esto. Si yo creo, por ejemplo, no sé, si tomo el mismo ejemplo de antes para no expandir más, si yo siento que en el contexto actual lo que puede estar en riesgo es mi trabajo, además de mi apego al trabajo, puede haber apego a la función, puede haber apego al rol, puede haber apego al lugar, puede haber apego a la seguridad que me daba el ingreso. No es que puede ser todo esto. Capaz a unos les juega de una manera y a otros les juega de otra. Entonces es importante que se den cuenta a qué. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Porque justamente le tienen que prestar atención a aquello que está generando el sufrimiento. Y a veces, hasta nuestra propia visión sobre nosotros mismos requiere un desapego. Yo siempre me acuerdo cuando dejé de trabajar en IBM y me fui a trabajar a Petrobras, yo como 6 meses más seguí siendo Hernán Pisotti de IBM. Era como el apego a quién era yo en ese entorno o ese monstruo que me apadrinaba y daba como cierto lugar. Entonces, ¿quién soy yo acá? Si soy la persona referente, si soy la persona que sabe, ¿quién soy yo en este entorno? También requiere una revisión para ver a qué estoy apegado.
¿Se entiende esto? Ahí nos van escribiendo, si algún consulta o comentario nos van escribiendo y incorporamos a la charla, esos siéntanse libres. El apego en la organización, seguramente a todos se les ha venido a la mente estos ejemplos, y tiene que ver con mucho de qué resultados se van a ver afectados, cuáles son los riesgos más inminentes, y en la cabeza principalmente de los líderes. Este es el gran tema de los líderes, ¿no? El que trajo la organización a este lugar, es todo, le pasaba todo lo que decía Hernán, y eso es lo que transmite a la organización. Y entonces la organización, ¿cómo va a dejar de ser la líder en tal mercado o en tal negocio? ¿O cómo vamos a estar? No quiero caer en los ejemplos de la pandemia, pero es obviamente los ejemplos que ustedes están viendo en el día a día, de cómo, bueno, las empresas se tuvieron que desapegar de la presencialidad. Primero de la presencialidad, a las grandes empresas, pero iba a empresas, por ahí a los locales, a los negocios más de cercanía, o restaurantes, o kioscos, que tuvieron que desapegarse de un formato presencial de, bueno, vengan los clientes a comer, ahora yo te llevo la comida, yo te doy la vianda, yo te entrego, hasta incluso empresas que han cambiado totalmente de rubro, pero por esta conciencia de desapegarse y no estar atado al resultado directo, sino a, bueno, a ver esto de pasar la ola, de adaptarse para evolucionar, ¿no? Esto no significa que no busquen resultados o corrernos de la idea de la búsqueda de resultados, lo más mínimo, es poder ver y poner sobre la mesa qué es lo posible y qué no, porque muchas veces en los contextos, sobre todo en las mesas principales, muchos temas se niegan. Y es como, y así te chocás. Entonces no es no negar. O sea, perdón, y esperar esto de que se resuelva solo, por no renunciar a nada de lo que tengo, me quedo esperando como en pausa a ver si solo se soluciona y vuelve a mi contexto actual. Y cuando encontramos que la organización le cuesta desapegarse de esto que ya no es, de esta situación que tenía de posición en el mercado, de forma de vincularme con mis clientes, con mis colaboradores, con mis proveedores, y estoy esperando que todo regrese, no estoy construyendo nada nuevo. Ese apego no me permite ver la posibilidad de lo nuevo, y no me permite empezar a construir el escenario de lo que va a venir, esto que hablábamos del nuevo orden, o del nuevo contexto en el que vamos a estar. Y esto se vio muy claramente, como decía Caro, la pandemia lo trajo, de aquellos que estaban esperando que se vuelva a poder hacer algo, del que dijo, bueno, rápidamente mando las computadoras a las casas, las sillas, nos conectamos, VPN, al que estaba esperando, bueno, por esta semana que la gente no venga, y a ver qué pasa la que viene, ¿no? Ahí hubo muchos ejemplos de apego, y hay muchos ejemplos también de apego en las organizaciones que llegan a los clientes y están esperando que todo vuelva a ser como era antes, en vez de pensar cómo me vinculo con mis clientes, cómo le hago llegar mi servicio y mi producto, o cómo repienso mi servicio y mi producto, porque ya no tengo ese vínculo que tenía antes con el cliente no tiene esta costumbre de comprarme de la misma forma, o de venir, o de pedirme el servicio de la misma manera. Entonces no puedo empezar a construir nada nuevo si no suelto, en este punto, ¿no? Entonces es identificar, ¿sí?, eso a lo cual estamos apegados, y trabajar el desapego y la desidentificación para poder soltarlo y poder dar lugar a lo nuevo. Ese es el segundo punto, esa es la segunda clave que vemos tanto en lo personal como en lo organizacional. Y la tercera clave tiene que ver con esta mirada hacia adentro que mencionábamos antes, de poder ver y mejorar la autoobservación desde la persona, mejorar, yo lo llamo la técnica de buceo personal, es decir, si identifico que estoy sintiendo esta emoción, que me genera inquietud este contexto de incertidumbre, poder ver que generalmente la primera o la más, digamos, la emoción más representada por la incertidumbre es la ansiedad. La ansiedad tiene que ver con una resistencia que nosotros tenemos a esperar el tiempo para que algo ocurra.
¿Esto qué quiere decir? Tiene que ver con lo que decía Mara recién. Claro, yo estoy esperando que esto vuelva a la normalidad. Yo estoy esperando que esto cambie otra vez. Entonces estás con la patita, y la patita ya no es suficiente. La ansiedad empieza a subir y te empiezan a pasar cosas. Entonces, acá el punto no es aplacar la ansiedad, con química. Acá el punto es aprender a entender qué me está pasando y cómo me está pasando. Entonces, lo que necesitamos es revisarnos internamente. Y esto implica casi una sensación, que es lo que nos implica ser más conscientes, como si vos tuvieras que salirte de vos mismo para hacer tu caso de análisis. Y esto es algo que, digo, parece muy increíble. Ahora les voy a mostrar una guía con algunas preguntas que se pueden hacer. Les voy a pedir que le saquen una foto para tenerla disponible, para que es el takeaway, digamos, de la masterclass. Es para que ustedes lo puedan tener disponible, porque esto es algo en lo cual yo puedo ir reflexionando mientras voy en el auto. Mientras me estoy moviendo de un lugar a otro, mientras estoy, digo, en algún momento decir, bueno, pará, tomar el tiempo de dejar el foco afuera y hacer tic, y mirarte. Y después ahora vemos lo de la organización. Esto es como una forma fácil de favorecer la mirada profunda. Cuando nosotros empezamos a ver, nosotros funcionamos en profundidad, y generalmente lo que está más abajo, más profundo, es lo que es más importante y relevante para nosotros. Y después eso arriba capaz se traduce en un malestar que me hace ir a una cuestión de hacer, y yo tengo que estar revisando una cuestión más de ser. Entonces, lo primero en la superficie es tratar de identificar cuál es esa emoción, qué me está pasando. Y una vez identificada la emoción, preguntarme por qué estoy sintiendo, porque ahí van a aparecer los hechos que ocurrieron en mi entorno, o que están ocurriendo en mi entorno, que me va a favorecer ver por qué yo estoy interpretando de ese hecho esto. Más o menos para que se den una idea, algo pasa, yo interpreto eso que pasa, y en función de esa mirada, que muchas veces es inconsciente, se me dispara la emoción. Yo puedo sentir miedo de que me roben sin que me estén robando, porque interpreté que eso me iba a pasar, o se acercó a alguien y sentí miedo. ¿Entienden cómo reaccionamos? Entonces, cuando aprendemos a observarnos, empezamos a poder profundizar. Entonces me puedo ver qué es lo que estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo. Y de ahí poder revisar qué criterio de verdad tiene esto. Y poder desmenuzar y poder entender todas las variables que están en juego, para ver, pero, yo lo estoy sintiendo, pero ¿tengo fundamentos para estar sintiendo esto? Y ahí empezó a revisar, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Cuál es mi idea de, cuál es el peor escenario? ¿Cuál sería un fracaso ante esto? ¿Qué sería éxito? Poder esperando esto que me está pasando. Es un problema de estándar también. Y tenemos un grado de exigencia tan alto que cualquier cosa te hace disparar la térmica, como que te hace molestar o genera un malestar, y es una cuestión de que te estás comparando con el de al lado, te estás comparando con el de afuera. Entonces, tener claro cuál es el estándar te ayuda. El punto es llegar a identificar cuál es ese valor que es importante para mí y que está en juego, ¿sí? Y poder ver opciones de este lugar más creativo, decir, che, esto que para mí es importante, ¿hay otras formas en las cuales puedo honrarlo? Porque entonces si yo encuentro otros escenarios, o como decía Mara antes, otros artefactos, otras formas, otras maneras de poder honrar eso, entonces me voy a sentir bien. Y afuera no cambió nada. Entonces, si volvemos al ejemplo de contexto de incertidumbre, si estoy capaz quedándome sin trabajo, yo tengo que identificar a qué estoy apegado, como decíamos antes, y acá ver cuál es la emoción que estoy sintiendo, qué sería esto, ¿es verdad? ¿Está pasando? ¿Hay conversaciones? ¿Esto está en el radio pasillo virtual? ¿Está en el chat? ¿O está pasando realmente que hay posibilidad de que la organización, los resultados no le pasen? ¿Mi puesto, mi lugar, quién soy yo? ¿Está esto realmente afectado? ¿Y qué es lo que más me preocupa? ¿La seguridad del ingreso? ¿O la posición que tenía? ¿O la sensación de que te echen? ¿Qué es lo que te está importando tu profesionalismo? ¿Te está importando la responsabilidad para con
vos y para con otros te está importando la seguridad, ahí está el valor. Y cuando damos con eso, encontramos qué es lo que realmente duele. Y ahí yo puedo operar de manera distinta. Y organizacionalmente tiene el mismo circuito y el mismo sentido, porque cuando identifico cuál es de qué se está hablando, cuál es la preocupación que está dando vuelta, puedo ahí entender, ¿esto es verdad o no? ¿A qué valor organizacional? El valor en una organización es aquello que nos une, es lo que hace que un montón de personas trabajen para un mismo lugar, es como el acuerdo tácito de cómo debería pasar y qué es lo que se va a sostener en los problemas. Entonces, encontrar este punto de conexión con el valor, resignificar ese valor, cómo lo podemos honrar en tiempos de cambio, porque acá vuelve a empezar la ruedita con el primer punto que hablaba Hernán, ¿se acuerdan que era confianza? Cuando yo no honro los valores como organización con las decisiones que tomo, toco la confianza y se pierde confianza. Entonces entro en un círculo de incertidumbre organizacional donde la gente está perdida y no sabe qué está bien y qué está mal, ni cómo comportarse, ni qué va a pasar, porque toqué las bases de los valores, y cuando toco los valores ya la mínima certidumbre que podía tener en un determinado contexto de para quién trabajaba, o para qué causa estaba abonando con mi esfuerzo, empieza a perder foco. Entonces voy a tener que volver a construir esa confianza, voy a tener que resignificar esos valores y desde ahí volver a empezar. Entonces conectan estos tres puntos, que los valores en la incertidumbre es una de las cosas que las organizaciones tienen que, están poniendo en juego con lo que hacen, con las decisiones que toman. Están arriba de la mesa y como cartas, y depende cuál des vuelta y cómo juegues, es el nivel de confianza y de credibilidad que va a tener tu organización para enfrentar los desafíos que vienen. En este punto, y de nuevo, como para cerrar la clave 3 de una forma sencilla, creo que a nivel individual Hernán lo profundizó bastante en esto de, bueno, cómo nosotros nos miramos desde afuera en esto de la autoobservación o, digamos, la autopercepción. En las organizaciones es más difícil pedirle a una organización que se vea a sí mismo, porque la organización somos todos y no hay nadie, y ese es el momento donde aparece el changer como el rol de vedor o de custodio de los valores de la organización, de la cultura de la organización, de la visión y hacia dónde vamos. Y esa es un poco la propuesta que nosotros trasladamos en el programa de Be a Changer, ¿no? El programa tiene todo lo que hoy focalizamos en incertidumbre, pero si ustedes quieren verlo de otra manera, estuvimos navegando por 3 dimensiones, que es la dimensión personal, que es lo que dijo Hernán primero, el cambio empieza por 1, la dimensión de la organización y cómo esto impacta, todos los cambios impactan en los proyectos y en las organizaciones, y por último, en la cultura y cómo movilizamos, llegamos al otro lado de la ola con una cultura de crecimiento, de aprendizaje, de evolución. Esas 3 dimensiones son las que están reflejadas en el programa de Be a Changer, que inicia nuevamente el 25 de agosto para todos los que quieran sumarse, y por supuesto que estamos a disposición después en las redes o por chat o por los diferentes medios de Real Mindset Station para conectarse. Acá, Caro, reforzar Sí. que el programa está diseñado por nosotros y está dado por nosotros. Y como siempre no joden, y nosotros jodemos, digo, sumamos 60 años de experiencia en gestión del cambio, en trayectoria, en trabajar en transformaciones dentro de la organización, cada uno desde su rol. Y esto es algo que termina siendo un diferencial en la forma en la cual, y por eso nosotros lo sentimos, es algo que, como decía Mara al principio, lo armamos porque lo sentimos así, porque entendemos que esto es un diferencial para los profesionales de hoy, sea cual sea la función, si están en recursos humanos, si están en finanzas, si están en IT,
si están manejando una empresa o si están emprendiendo, digo, son cuestiones que al tener el abordaje completo y al poder ir a la parte personal y poder ir a la parte global y poder tenerle como apalancada las herramientas desde el enfoque metodológico, termina siendo algo que realmente digo, vale la pena. Fíjense, igual como decía Caro, lo podemos ver antes. Quiero cerrarles, si no tienen ninguna duda, algo de lo que hablamos hasta ahora, no del programa, de lo que hablamos antes. ¿Les generó alguna duda? ¿Alguno quiere presentar una consulta? Si no, entro en la recta final y la recapitulación y nos retiramos. Veo que hay en el chat. No, también puedes Bueno. puedes hacer el cierre que nos gusta de integración y después lo... Bien, sí, esa es como la recapitulación. Estaba chequeando si había algo en el... Andrés, Andrés. Andrés Muñoz quiere comentarnos algo, a ver. Andrés, dale. Gracias, colegas. Buenas tardes desde Ecuador. Recién un poco los contacto y me pareció muy enriquecedora la charla. Y quería hacerles una consulta sobre el programa de certificación que ustedes ofrecen. Un poco en qué se diferencia con las certificaciones ProSci de gestión del cambio y o también, por ejemplo, esta del HCM Book, que igual por ahí se las gestiona. Eso un poco quería saber eso básicamente, perdón. Bueno, es la mirada. Nosotros proponemos, vamos a trabajar con metodología, pero el programa no es solo aprender una metodología o una receta, sino que trabajamos primero el aspecto personal, conciencia personal, para poder ser un changer. ¿Qué me pasa a mí con el cambio? ¿Qué habilidades? ¿Qué cosas tengo que revisar? ¿Desde dónde me paro para este rol? Segundo punto, que cuando nos adentremos en Change Management, no solamente vamos a ver la metodología, el paso a paso, la receta, sino que vamos a trabajar la mirada consultiva. Lo que no es tan fácil. Yo puedo tener un montón de herramientas, pero si no sé cómo armar una estrategia de cambio o no sé cómo gestionar una resistencia, difícilmente las herramientas o los pasos me terminen llevando al resultado que quiero tener. Y por último, en este programa lo integramos con un aspecto cultural, cómo la cultura impacta en el cambio, cómo la cultura me puede ayudar, me puede limitar o me puede no permitir que las cosas sucedan. Entonces le damos un marco cultural e integramos nosotros creemos y los tres estamos convencidos que en cada iniciativa, en cada proyecto que hace una organización, es una oportunidad para moldear cultura, para reafirmar sus valores, para trabajar sobre la identidad y sobre quién quiere ser, y miramos el cambio no como algo a nivel ingenieril o de proceso, sino como una oportunidad para reafirmar quién sos, para construir el tipo de empresa que querés ser como mensaje a la organización, y por eso tiene que ser un proceso integral, no puede ser proyecto, tarea, resultado, sino que tenés que hacer una mirada completa de la organización y desde ese lugar lo abordamos. Tenemos una metodología que nos guía, que es lo que nosotros hoy usamos, vamos aprendiendo y la vamos enriqueciendo con lo que traen los participantes. Pero la verdad es que en estos 60 años que dice Hernán, que por supuesto la mayoría son de él, ¿no? No, mentira. Pero en estos 60 años lo que sí aprendimos los tres es que no hay recetas, que estaría buenísimo, y justo nosotros tenemos de esas certificaciones varias, porque así empezamos, es lo que había en su momento, y las metodologías nos ayudaron un montón, pero no nos resolvieron solas. Tuvimos que ir a buscar otros elementos, tuvimos que hacer otras formaciones en otros campos como el coaching, como, no sé, másters y programas de recursos humanos y aprender talento, de cultura y demás, para entre todo eso poder armar el rol de qué significa hacer gestión de cambio. Y por eso no hablamos de gestión de cambio, hablamos de changer, porque el changer no solamente aplica un proceso o una metodología, sino que ya tiene que ver con cómo te formás integralmente, desde ahí que podés ofrecer a los demás. Y esto sirve para hacerlo adentro de la organización, hacerlo como asesor externo o consultor, como dentro de un rol. Tenemos en esta primera edición muchas personas que son líderes de distintos sectores de la organización. Tenemos responsable de finanzas, por ejemplo, en nuestro equipo, porque hoy el agente de cambio no es un rol exclusivo para una persona de change management que está en una organización cuando hay 5, 10, 15 iniciativas al mismo tiempo rodando. Lo que requiere hoy es que todos podamos ser
esas personas que promovemos, impulsamos y hacemos que el cambio termine sucediendo, ¿no? Lo hacemos posible. No, no solamente lo proponemos, sino que lo hacemos viable y real. Por eso muy bien, Hernán, lo conectamos y hablamos de cambios reales. No queremos solamente enseñar el PowerPoint o el método, queremos analizar cómo lo hacemos posible. Está bueno, digo, para sumar nada más, esta cuestión de la metodología. El tema es que para los contextos actuales sentimos que se quedan cortos, y esto que decía Mara de la mirada consultiva, de poder ver lo que no se ve y hacer visible lo no visible. Fíjense cómo hasta en un ejercicio hoy simple trajimos lo que era importante y relevante arriba de la mesa cuando vos te está doliendo y no sabés qué es. Y pensás que la solución está en hacer distinto, y vos tenés que ir a revisar internamente. Y lo mismo pasa en la organización. No porque sigamos el check de lo que nos van planteando, las cosas van a ocurrir. Entonces digo, es como, no por esto no planificás, no por esto no dejás de hacer un montón de cosas, pero tenés que entender que está ahí el cambio. Y que todo puede estar variando. Y que te vas a plantar a asegurar. Digo, vos, Andrés, ¿a qué te dedicas? Todo un poco, pero ahora estoy justamente estudiando y ya finalizando un módulo de cultura gestión del cambio en la universidad. Y bueno, también hacemos trabajo con consultoras y todo, entonces muy interesante. Y sí, concuerdo con lo que dices, que más allá de la certificación, los pasos de los modelos, otra cosa es cuando las papas queman, cuando te encuentras con una persona resistente al cambio y ¿qué haces? ¿Qué opciones le das a una persona para que pueda en realidad enfrentarse a la situación y no decirle, no, sigue los pasos o sigue lo que dice el libro, ¿no? No, ya comuniqué. Bueno, pero, ¿qué pasó con eso? No lo sé, yo ya comuniqué. Porque la metodología me decía que tenía que comunicar. Sí, bueno, es por ahí y no tanto. Bueno, esa es la parte que nosotros traemos como propuesta justamente para poder diferenciarlo, ¿no? Y entender cómo funcionamos. Bien. Cierro, ¿les parece? ¿Sí? Sí. Primer punto tiene que ver con esto que está en pantalla, ¿no? Atravesar la incertidumbre es una oportunidad para expandirnos, es decir, cuando yo logro correrme de todas estas sensaciones que me genera y entender por qué se me está movilizando, por qué se está movilizando la organización ante esto, termina siendo una posibilidad de expandirnos y de crecer, ¿sí? Y para cerrar, nuestro habitual resumen, ¿sí? Auspiciado por Carolina Ilustra, ¿no? Carol Gil-Ilustra, que es a quien le pedimos nuestras facilitaciones gráficas, ver este recorrido que hicimos hoy, ¿no? Cómo partimos de este contexto de incertidumbre, esta sensación de mar incierto y de esto que nos está ocurriendo, las denominaciones que hablábamos desde el Pica, Iván, y cómo tratamos de ponerle nombre a algo que en verdad nos pasa, nos atraviesa, y no terminamos de entender, y cómo a partir de la conciencia, la adaptación, empezamos este recorrido de evolución, y ver, haciendo foco en las tres claves que mencionamos, desde resignificar la autoconfianza, trabajar aquellos o identificados, ¿sí? Y esta técnica de buceo personal, para poder adentrarnos en eso que nos pasa, poder conectar con ese miedo, ponerlo sobre la mesa, y que hablemos de esto que nos pasa. Y ahí es donde acá aparece esta cuestión simbólica, lo vemos en el plano personal, aparece el changer interno, y en el plano organizacional aparece, porque aparece ese changer interno, aparece esta figura de poder marcar un rumbo, de poder marcar camino, de poder traer a la mesa a que se hablen las cosas que se necesitan hablar, poder diseñar las actividades, la estrategia. Esto es lo que nosotros necesitamos que aparezcan en todas las organizaciones, porque así se va a dar la revolución cultural que decimos desde nuestra esencia en Mindset. Bien, esto fue todo. Primero agradecerles a todos. Mara, Caro. Pero quedar también a disposición para
si quieren conversar ahora, luego, si tienen dudas sobre el programa o sobre la temática, si hay algo en lo que los podamos ayudar, así como Andrés nos hizo esta consulta, estamos a disposición para todos, y a los que estén interesados, vayan contándonos, quienes quieran avanzar con el proceso. Nos estamos acercando al 25, hay un tiempo que es necesario para que se pongan a tono y hacer después de la inscripción como el onboarding, así que ténganlo en cuenta para poder arrancar. El 25 arranca y ya hay tarea previa, ya hay avance, todo el programa está apalancado sobre una base de conocimiento, con lo cual, sepan que requiere preparación, así que traten de enfocar. Vamos a hacer un nuevo webinar, ¿sí? ¿Estoy diciendo bien, digo, no? Para hablar de cultura. En el próximo webinar nos vamos a dedicar a la cultura, le vamos a dedicar un rato largo, y bueno, es el 16. Después vamos a contarlo para que se puedan inscribir aquellos interesados. Bien. Lo hacemos el 16. Acá en Real no tenemos fechas, porque como estamos todos en lugares distintos y es un enfoque latinoamericano, si estás en Argentina y es feriado, chicos. Es al fin del día igual, si estás en Argentina es al fin del día, ya está. Yo acá en Detroit tengo que trabajar, chicos, no es que es feriado. Pasa. Bien. ¿Caro? Cerrando simplemente con esto, que es por ahí algo que me surge ahora viendo esta lámina, como todos ustedes ya por estar presentes en esta charla, seguramente tienen esa vocación de changer que aparece ahí como changer, y reconocerles más allá de lo que pase con el programa o como sigamos conectados, reconocerles esa valentía, ¿no? De estar ya pensando en cómo poder aportar a un proceso tan complejo como el que estamos viviendo, particularmente en las organizaciones, que es donde nos toca intervenir más concretamente. Así que nada, un agradecimiento por abrirse también a escuchar nuevas cosas que seguramente los van a nutrir y a expandir para ustedes también. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos estaríamos despidiendo y viendo. El 16. Así es. Bien, gracias por participar. Gracias. Okay. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Hola, Auro, ahí te veo. Y se fue. No la veía. Ya puedes dejar de grabar, Mara, ya puedes dejar de grabar si querés.